¿Alguna vez te has preguntado por qué se celebra Halloween y cuál es la diferencia con el Día de Muertos? Ambas festividades giran en torno a la muerte, pero ¿qué hay detrás de estas tradiciones tan arraigadas a nuestras culturas? Imaginemos una época en la que los días se acortaban y las noches se alargaban. En la antigua Irlanda, hace más de 2000 años, los celtas, un pueblo antiguo que habitaba Europa, celebraba en esa época del año una festividad llamada Samhain. Para ellos, Samhain marcaba el fin del verano y el comienzo del invierno, un periodo asociado con la muerte y la oscuridad. Creían que esta noche especial, la línea que separaba el mundo de los vivos y de los muertos se volvía más delgada, permitiendo que los espíritus de los ancestros regresaran a visitar a sus familias. Para protegerse de los espíritus malignos que también podían aprovechar esta noche para causar travesuras, los celtas se disfrazaban. Creían que al adoptar la apariencia de los espíritus podrían confundirlos y evitar ser molestados. Además, encendían grandes hogueras para ahuyentar a las fuerzas oscuras y guiaban a los espíritus benévolos hacia sus hogares. Los disfraces, las hogueras y las ofrendas a los ancestros eran elementos fundamentales de Samhain, una celebración que pretendía honrar a los muertos y marcaba el ciclo eterno de la vida y la muerte. Con la expansión del cristianismo por Europa, las antiguas tradiciones paganas como Samhain comenzaron a ser vistas con desconfianza. La Iglesia Católica, buscando unificar las diferentes culturas bajo una misma fe, decidió cristianizar estas festividades paganas. En el siglo VIII, el Papa Gregorio III estableció el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, una fecha para honrar a todos los mártires y santos. La noche anterior, el 31 de octubre, se conoció como Al-Hallow y más tarde se acortó a Halloween. ¿Cómo se llevó a cabo esta cristianización? Los monjes y los sacerdotes trabajaron arduamente para reemplazar las creencias paganas por los dogmas cristianos. Las antiguas festividades se adaptaron y muchos de los símbolos rituales paganos fueron reinterpretados bajo una nueva luz. Por ejemplo, las hogueras de Samhain se convirtieron en símbolos de la purificación y la fe cristiana. Otro ejemplo de esto fueron las calabazas, que en la tradición celta se usaban para ahuyentar a los espíritus, se transformaron en faroles con rostros tallados, simbolizando las almas en el purgatorio. Los disfraces que servían para confundir a los espíritus se convirtieron en una forma de representar a los santos o a personajes bíblicos. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, muchas de las tradiciones paganas persistieron, mezclándose con las creencias cristianas. La iglesia también introdujo nuevos elementos a la celebración. La idea de visitar a las tumbas de los seres queridos y rezar por su alma se hizo cada vez más popular, reforzando el vínculo entre la vida y la muerte. Esta fusión cultural dio lugar a una celebración híbrida que combinaba elementos de ambas tradiciones. ¿Por qué la Iglesia Católica buscaba cristianizar estas festividades? La cristianización de las fiestas paganas era una estrategia eficaz para atraer a los nuevos fieles y consolidar el poder de la Iglesia. Al adaptar las tradiciones locales, el cristianismo se hacía más accesible y comprensible para las personas comunes. Cuando los españoles llegaron a Latinoamérica, trajeron consigo sus creencias religiosas y sus festividades. Sin embargo, en lugar de erradicar las tradiciones indígenas, estas se mezclaron y transformaron, dando origen a una celebración única y sin igual, el Día de Muertos. Las culturas prehispánicas como la azteca, la maya y la pipil ya tenían arraigadas creencias sobre la vida después de la muerte. Creían en un inframundo donde las almas de los difuntos continuaban su existencia. El Día de Muertos era una oportunidad para conectar con sus antepasados y guiarlos en su viaje hacia el más allá. Con la llegada de los españoles, estas creencias se fusionaron con las del catolicismo. El 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, se sumó a las celebraciones indígenas, creando una sinergia que perduró hasta nuestros días. ¿Cómo se produjo esta fusión? Los altares de los muertos, por ejemplo, incorporaban elementos prehispánicos como el copal, que es un incienso, el papel picado y las ofrendas de comida, pero también incluyen imágenes de santos, velas y cruces.
Las calaveras de azúcar, que representan la muerte de una manera festiva, son una clara muestra de esta mezcla cultural. Las figuras de la Catrina, una mujer esquelética elegantemente vestida, es otro ejemplo de esta sincretización. Representa la muerte de una manera irónica y en teoría festiva, combinando elementos de la cultura popular latinoamericana con la iconografía de la muerte. ¿Por qué esta fusión fue tan exitosa? La capacidad de las culturas indígenas para adaptarse y transformar las creencias impuestas fue fundamental. Al incorporar elementos del catolicismo a sus propias tradiciones, los pueblos indígenas lograron perseverar su identidad cultural y al mismo tiempo encontrar un sentido de pertenencia a la nueva sociedad. Con la llegada de los inmigrantes europeos a Estados Unidos, las tradiciones de Halloween se trasladaron al Nuevo Mundo. Sin embargo, fue a mediados del siglo XX cuando esta celebración experimentó un auge sin precedentes. La comercialización de Halloween jugó un papel fundamental en su popularización. Las empresas de dulces, disfraces y decoración vieron en esta festividad una oportunidad de negocio y comenzaron a invertir grandes sumas de dinero en publicidad y marketing. La creación de nuevos disfraces, producción en masa de dulces, la organización de fiestas temáticas contribuyeron a convertir Halloween en un evento multitudinario y millonario. Los medios de comunicación como el cine y la televisión también desempeñaron un papel crucial al difundir imágenes y estereotipos asociados a esta festividad. ¿Qué elementos caracterizan al Halloween moderno? El enfoque en el miedo y lo macabro se ha intensificado con disfraces cada vez más elaborados y aterradores. La tradición de pedir dulces, conocida como dulce o truco, se ha convertido en una costumbre arraigada en muchos países. Además, Halloween se ha convertido en una manera de presentar concursos de disfraces, decorar casas y negocios, lo cual aumenta su productividad comercial. Pero como cristianos, surge la pregunta del millón: ¿podemos como hijos de Dios celebrar Halloween y Día de Muertos? Desde una perspectiva cristiana, Halloween es visto con rechazo debido a sus raíces paganas y su asociación con prácticas ocultas. Esta celebración promueve valores contrarios a nuestra fe cristiana. En el origen celta se enfatiza cómo es Halloween y su conexión con prácticas ocultas como la brujería y la comunicación con los espíritus. Estas creencias son incompatibles con la fe cristiana, que se basa en la revelación divina y la adoración a un solo Dios verdadero. La asociación de Halloween con símbolos y prácticas ocultas como las brujas, los fantasmas y los rituales satánicos nos indican que no es una celebración en la cual los hijos de Dios debamos participar. Sabemos que estas prácticas abren puertas a fuerzas espirituales malignas y pueden tener consecuencias negativas en la vida de las personas y hasta llegar a tener posesiones demoníacas. Halloween a menudo se centra en la muerte, los fantasmas y lo macabro. Como cristianos, la muerte es un tema serio y debe de ser abordado con respeto y reverencia, no con frivolidad. La mezcla de elementos religiosos y paganos en Halloween puede generar una confusión en los niños y adolescentes, dificultando la comprensión de conceptos espirituales como el bien y el mal, y la glorificación de la muerte y los demonios. La discusión sobre Halloween nos invita a reflexionar sobre el significado de las celebraciones y a cuestionar si nuestras tradiciones están alineadas con nuestras creencias. Es importante que cada persona tome una decisión informada y consciente sobre cómo celebrar o no esta festividad. Como hijos de Dios debemos de ser luz en medio de tinieblas y no oscuridad en medio de un mundo de maldad. La Biblia nos exhorta a ser prudentes y evitar todo aquello que pueda dañarnos espiritualmente. La Biblia nos advierte en Efesios 6:12 sobre las fuerzas espirituales de la oscuridad que buscan hacernos daño. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Aunque la Biblia no nos prohíbe literalmente no celebrar Halloween, sin embargo, es importante reflexionar sobre las implicaciones espirituales de nuestras acciones y elegir aquellas que nos acerquen más a Dios y no exaltan al reino de las tinieblas ni a la muerte. Como cristianos, la muerte no es el final, sino una transición hacia una vida eterna. Halloween y el Día de Muertos, aunque no son parte de nuestra fe ni compartimos su celebración, sí nos recuerda que la muerte es parte del plan de Dios y es importante distinguir entre celebrar la vida y glorificar la muerte. La Biblia nos enseña que la vida tiene un propósito y que debemos vivirla de manera que honre a Dios, y al reflexionar sobre estas festividades podemos preguntarnos: ¿estoy viviendo una vida que refleja mi fe? ¿Estoy preparado para enfrentar la muerte? En lugar de centrarnos en lo macabro y lo terrorífico, podemos aprovechar estas ocasiones para compartir el mensaje de esperanza y de salvación que encontramos en Jesucristo. La muerte puede ser vencida y aquellos que ponen su fe en Cristo tienen la promesa de la vida eterna. Si has llegado hasta acá, te agradecería que te suscribas a mi canal, activa la campanita para que te notifique cada vez que subimos un video nuevo. Déjame saber qué opinas acerca de este tema tan fascinante y cultural y a la vez controversial. Acá te dejo otro de mis videos con otra hermosa historia que seguro te bendecirá. Soy David Judá y deseo que la gracia de Dios esté siempre sobre ti, y recuerda, nunca dejes de creer.